Bien, amigos, seguimos en Redes y por estamos con el congresista Marco Arana del Frente Amplio. Marco, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, gracias por la invitación. Felices fiestas patrias a ti y al Perú que nos ve. Un tema de coyuntura pequeño, Gregorio Santos salió de prisión. ¿Algún comentario al respecto? Mira, la prisión que estaba sufriendo, que era de carácter preventivo, era a todas luces un abuso. El juicio debía haberse iniciado, él mismo ha señalado de que no se opone al proceso judicial, pero yo creo que la Corte Suprema lo que ha hecho es corregir un abuso a todas luces de sus derechos fundamentales, ¿no? Bien. Hablemos un poco de lo que ha sido el mensaje presidencial. Muchos dicen que este es una suerte de I have a dream, yo tengo un sueño, casi como de Martin Luther King, porque él, Pedro Pablo, ha tenido unas visiones que ha compartido con todos nosotros. No ha sido puntual, no era quizá el momento, pero ha dado estas visiones. ¿Cuál es tu perspectiva general, de primera impresión, de grosso modo, del mensaje presidencial de esta tarde? Bueno, he escuchado a algunos colegas congresistas referirse a este tema del sueño como algo abstracto, como algo impreciso, genérico, impreciso, ¿no? Y yo creo que si algo le falta a nuestro país, y lo escuché una vez del primer ministro alemán hace unos 4 o 5 años atrás, decir que si algo habían perdido en las últimas décadas allá, era tener un sueño para su país, se habían vuelto excesivamente pragmáticos. Y que lo diga aquí en el Perú un tecnócrata, esto asociado a cifras y asociado además a procesos de eficacia inmediata, que el Perú, y para él hay un sueño que además lo reseñó en 6 aspectos, ¿no? Uno dice, qué bueno que podamos tener un presidente que puede imaginarse el término de su mandato con una visión para el país. El tema, que yo creo que es el gran ausente y por allí sí hay que tener mucho cuidado, es cómo se va a lograr, porque si no eso puede quedar en un mensaje, digamos, gaseoso, incluso diluirse en una afirmación demagógica genérica. Entonces sí faltó en el mensaje algunos cómo, ¿no? Ahora, gran tarea para Fernando Zavala, porque por otro lado, comparto contigo en el segmento anterior, cuando decías, bueno, en un mensaje de 40 minutos, además que era un mensaje al Congreso, no era el mensaje a la nación como muchos le llaman, pero ya que se permitió plantear algunos puntos de cambio y de transformación para el país, el tema hubiera sido importante, como sí lo hizo en el caso, por ejemplo, del anuncio positivo para los derechos policiales, de decir que sus bonos van a eso pasar, fue lo más puntual. Por ejemplo, lo más puntual, digamos, ¿no? Podría haber sido puntual en otras cosas. También. ¿Cómo ves el hecho señalado por congresistas de PPK que no aplaudió el fujimorismo ninguno de los anuncios hechos por Pedro Pablo Kuczynski en esta presentación al Congreso? Mira, respetando el hecho de que fue mejor eso que la barra brava que hubo al final, ¿no? Sin embargo, me queda la sensación de que todavía no terminan de asimilar la derrota electoral que han sufrido, y segundo, de que no terminan de definir si van a ser una oposición obstructiva, que han dicho que no lo van a hacer, pero por ejemplo un gesto como este, ¿cómo se condice con el anuncio que hizo, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, hace un par de días, cuando ella decía que una prioridad para su gestión va a ser la lucha contra la corrupción? Y hoy día, si en algo incidió de manera reiterada el presidente, fue la lucha contra la corrupción. Entonces, por lo menos en un punto hubieran podido tener alguna expresión, digamos, de conformidad. Decidieron no tener con ninguna, ¿no? Habrá que ver qué implica eso en términos del comportamiento que el fujimorismo va a tener cuando el ministro Zavala anuncie medidas concretas, porque ahora el pretexto ha sido de que no han habido medidas concretas. Bueno, y cuando hayan las medidas concretas va a ser lo mismo, van a cuestionarlo todo, o vamos a ponernos de acuerdo en una agenda para país, es decir, sabiendo que hay diferencias y que nosotros, por ejemplo, siendo oposición del fujimorismo y del Ejecutivo, sin embargo, creemos que hay que definir una agenda país en materia de anticorrupción, en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de reforma de partidos políticos, en materia de reactivación de la economía y derechos laborales y ambientales, en materia de descentralización, que es muy importante que nos pongamos de acuerdo todos. Entonces, podríamos decir o afirmar, a diferencia del fujimorismo, que ustedes se han aplaudido Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje.
En algunos aspectos, sí. Por ejemplo, voy a decirte aspectos puntuales en los que personalmente me he sentido identificado. Aquí no había una consigna del Frente Amplio sobre el tema, pero por ejemplo, que se anuncie el tema de una lucha frontal contra la violencia contra las mujeres. Nos parece sumamente importante que un presidente, en un momento en que los jueces están, o los fiscales, están liberando a personas que atacan a mujeres y que se ven imágenes y en videos y todos estamos sorprendidos e indignados que Pedro Pablo tome esa bandera. Por ejemplo, ¿no? Que una fiscal el día de ayer haya archivado por lo bajo las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas. Nos parece grave. Entonces, que el presidente haga un anuncio de ese tipo fue sin duda saludado, no solo por las compañeras mujeres del Frente Amplio, sino por todo el Frente Amplio. Yo en algún momento tengo que decir incluso que me he puesto de pie en un punto específico, Alfonso, ¿no? Cuando él señala que van a ser consideradas las preocupaciones ambientales de las poblaciones donde se realizan actividades de alto impacto. Va a haber diálogo, ha dicho él. Va a haber diálogo y no se le va a imponer a las comunidades. Yeah. Bueno, oye, yo que vengo de una zona donde Ollantaytamala quiso imponer eso a sangre y fuego, sin duda tengo que saludarlo, no por ingenuidad, sino por un gesto de decirle, señor presidente, usted lo dijo. Bueno, de repente... Se lo vamos a demandar. De repente tú, Marco, podrías ser el enviado del presidente PPK a dialogar con los grupos que no quieren la minería. Mira, este es un tema que comprende a varios actores. En principio, por ejemplo, las propias comunidades, ¿no? Y vamos a ver qué anuncia en esa materia, por ejemplo, Fernando Zavala. El presidente hoy día habló de que va a haber especial interés por los temas de los pequeños y medianos agricultores y el derecho al agua. Eso se va a hacer con protección de cabeceras de cuencas, se va a hacer con mejora de la gestión de los recursos hídricos, eso se va a hacer respetando el derecho a consulta de las poblaciones, eso se va a hacer fortaleciendo la institucionalidad ambiental, promulgando o buscando que el Congreso promulgue la ley de ordenamiento territorial. Entonces, yo creo que en este aspecto en el que mencionas, Alfonso, yo creo que el presidente ha cometido un error, ¿no? Pensando que el tema se va a resolver cuando él dice, incluso estoy dispuesto a ir a hablar con las comunidades. Sí. El tema no es solamente dialogar con las comunidades, porque si él piensa que para que la gente renuncie a su derecho al agua, renuncie a su derecho a la tierra, él va a ir a hablar, y yo creo que tiene que estar acompañado de políticas y de gestos previos, como por ejemplo, se va a respetar la propiedad de los pueblos amazónicos, se van a titular las comunidades campesinas, se va a fortalecer la institucionalidad ambiental, se va a promulgar, o en todo caso, desde el Ejecutivo, a tener absoluto cuidado sobre el tema de las zonas de producción de agua en los pequeños y medianos agricultores que colocan más del 70% de los productos que tenemos cada día en la mesa. ¿Van a ser respetados o van a seguir siendo olvidados? Se va a ir hacia hacia políticas económicas que diversifiquen la economía y por tanto el turismo, las actividades agrícolas y ganaderas como en mi región. Cajamarca es una de las principales productoras de carne del Perú, principal productora de granos del Perú y una de la tercera región productora de productos lácteos. Para ellos, ¿qué medidas se anuncian? No han habido ninguna, pero vendrá Zavala. Sí, garantizados todos sus derechos, hay mecanismos dialogados de respeto mutuo para garantizar los derechos a la gente y garantizar inversiones, incluso mineras. Hay que hacer ahora, poner el hombro, incluso discutiremos. Cuando te escucho, bueno, eso de incluso, lo ha dicho acá Alfredo Torne, lo señalan todos los economistas y creo que también los que están en el lado del Frente Amplio, que la minería y la producción de cobre agregan al PBI una enorme cantidad de recursos que sirven justamente para poder combatir la pobreza, la anemia, la falta de infraestructura, etcétera, sin lo cual es imposible hablar de una, digamos, acortamiento de la brecha de diferencia en el país. Es decir, si no hay recursos, no hay nada que hacer en el Perú. Pero entonces ahí se plantea justamente, y es la pregunta, Marco, un acto de responsabilidad, porque si nosotros ahuyentamos a la minería, no quiero decir con esto que vamos a pasar sobre los hechos de nadie, pero si hay un planteamiento de expulsar a la minería, Alfonso, pero nadie está hablando de ahuyentar la minería. Que paga impuestos. Vamos a poner ejemplos.
En este momento el nivel de crecimiento de la minería del cobre en el Perú es fabuloso, es uno de los mayores que se ha experimentado en la historia de la República, por los proyectos del sur, ¿no? Las Bambas, Toromocho, Constancia, etcétera, la ampliación de Cerro Verde, ¿de acuerdo? Primera gran tarea, ¿van a hacer ahí bien las cosas o vamos a permitir más bahías de Ite contaminadas completamente por la irresponsabilidad de Sauder? Vamos a permitir que los agricultores del Valle de Pampasitana en Tacnihuegua reciban aguas contaminadas. 16 de los 53 ríos de la costa están muertos, sea por desechos urbanos o por contaminación minera. Pero de la minería ilegal da la impresión que ustedes no dicen mucho, ¿no? No, por el contrario. O sea, ahí parece que tienen como, da la impresión a veces que hay un doble rasero, ¿no? A la minería formal y grande sí hay que ponerle condiciones, y a la informal a veces que ustedes no actúan con la misma, digamos, entusiasmo y deseo de querer fiscalizar. Yo te agradezco la observación. Si yo viviera en Madre de Dios, seguramente estaría criminalizado y perseguido por haberme opuesto a la barbaridad que está cometiendo ahí. ¿Tú vives en Cajamarca? Ahora en Lima, digamos. Acabo de mudarte. Una semana salir. Ya. Pero, ¿por qué dices si viviera en Madre de Dios? ¿Por qué? Porque el principal problema que está generándose con depredación, contaminación, trata de personas, lavado de activos, incluso producción de comercialización de insumos de manera ilegal, está en Madre de Dios para la minería ilegal. Pero la minería ilegal se ha convertido en un problema nacional. Yo desde hace muchos años, por ejemplo desde la época del ministro Quijandría, señalábamos que el problema de la minería ilegal y la minería artesanal no puede ser dejada solo en manos de los gobiernos regionales. Y estábamos hablando allí cuando la minería ilegal no empleaba más de 100.000 personas. Ahora estamos hablando de una minería ilegal que se ha convertido en un problema nacional. Y falso cuando se dice que nosotros no tenemos una preocupación central. Mira, la Gran Marcha Nacional del Agua planteó un proyecto legislativo que mi despacho lo va a retomar y que la bancada del Frente Amplio va a respaldarlo, que es, 1, prohibición de uso de cianuro y mercurio en actividades mineras. ¿Quién usa mercurio de manera indiscriminada en actividades mineras? La minería ilegal, la minería incluso artesanal. Nosotros estamos por un cambio tecnológico allí. Qué bueno. Y eso nosotros lo hemos planteado. El Marco Arana, congresista, va a ser promotor de la inversión minera. Nosotros, aquella inversión minera que se haga con ordenamiento territorial, que se hagan con regulaciones ambientales, que no violen derechos laborales, que no corrompan el tejido social, estaremos sumamente vigilantes y diremos, ese tipo de actividad es necesaria para el país. Siempre lo he dicho, no lo he negado. Pero Pablo ha dicho, pero Pablo dijo ayer o antes de ayer, si no me equivoco, vamos a conversar con Gregorio Santos. Bueno, además debería conversar con él y además con los alcaldes provinciales de la región de Cajamarca y creo que debe conversar en la lógica de lo que dijo hoy. No se le va a imponer a la gente. Sí me preocupa en la lógica que han hecho declaraciones algunos de sus voceros, cuando han dicho que van a rebajar los estándares de calidad ambiental. No han dicho nada sobre la necesidad. Pero son estándares que no hay pues, ni en Japón. No, depende, pues hay que mirar las cosas en detalle. O sea, cuando por ejemplo hablan de que no hay ni en Japón, mira, ¿qué significa un estándar de calidad ambiental a 4.000 metros sobre el nivel de mar con poblaciones malnutridas? O sea, el estándar no se puede decir solamente estándar de calidad ambiental internacional. Hay que adaptarlo a la realidad y lo que no se puede hacer es sacrificar la vida y los derechos de la gente por las inversiones. Lo que hay que hacer es inversiones al servicio de la gente. Eso es de lo que se trata. Muy bien, sí. Marco, te agradezco por tu presencia. Yo te quisiera invitar realmente a poder conversar más ampliamente sobre el tema de minería. Y de la ilegal, si quieres, de manera específica, un día largo y de políticas. En general, yo creo que es importante, creo que tu rol en el Congreso de la República puede desmitificar al Marco Arana, opositor per se e incondicional de la minería y de la inversión. Bueno, entonces, de hecho te doy una primicia, Alfonso. Ajá. ¿Estás impulsando alguna inversión? No, mínimamente voy a estar como miembro titular de la Comisión de Energía y Minas. Ya. Allí vamos a estar para discutir los temas a fondo y en serio. Entonces sí te quiero invitar para poder conversar con otros técnicos y poder justamente acercar seguramente a criterios de desarrollo, de gobernabilidad y que ayuden a poder generar inversiones que creo que es indispensable en el país. Así es, respetando los derechos de la gente, las inversiones son necesarias, Alfonso. Qué bueno escucharlo. Muy bien, gracias Marco, muy amable por estar con nosotros esta noche. Buenas. Bien amigos, eso es todo por hoy. Feliz 28.
Feliz 28 de julio. Un saludo, por cierto, al presidente electo y ya en este momento constitucional, Pedro Pablo Kuczynski, también al doctor Zavala, a todos los ministros. Hay una etapa nueva en el país que se abre. A partir de hoy día, todos los problemas son su responsabilidad. Así es la vida y así es la política. Bien, eso es todo. Gracias. Nos vemos mañana en una nueva edición de Redes y Poder. Muy buenas noches.